hoy empezamos esta nueva serie. Pero antes, quiero preguntarte, si alguien te preguntara a ti, ¿Dios existe? ¿Cómo lo comprobarías? ¿Cómo puedo saber con seguridad que Dios es real? ¿Cómo puedes saber que Dios es real? ¿Cómo? Bueno, vamos a responder esa pregunta en esta nueva serie que la hemos llamado ¿Cómo puedo saber? Son 7 preguntas importantes, 7 preguntas más importantes de nuestra vida, y conversaremos acerca de estas preguntas y responderemos estas preguntas. Y hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo puedo saber que Dios existe? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿cómo puedes saber que Dios existe? Dígaselo. ¿Cómo puedes saber que Dios existe? Hermanos, amigos, esta es una de las interrogantes más comunes del hombre moderno, que se la hace al cristiano. ¿Cómo puedo saber que Dios existe? Pruébamelo. Y muchas veces nosotros pues le decimos: ¿cómo que no? Claro que existe nuestro Señor, nuestro Dios, y usamos argumentos bíblicos para demostrarlo, que son muy importantes y relevantes. El asunto es que estas personas ateas, escépticas, pues rechazan esos argumentos por la dureza de su corazón y porque además no creen en la Biblia. Y entonces nosotros decimos: ups, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, déjame decirte que teólogos cristianos capacitados, preparados, han propuesto pruebas racionales de la existencia de Dios, argumentos lógicos que nos ayudan a demostrar la existencia de Dios, aparte de lo que enseña la palabra del Señor. Tenemos argumentos, convicciones para poder demostrar esa existencia. Recuerde, Dios no escribió su palabra, no inspiró a hombres para que se escribiera la Biblia para demostrar su existencia. Es como cuando tú recibes un libro de un autor. Él no escribe para demostrar que existe, él quiere comunicar un mensaje. Pues la Biblia es uno de los instrumentos de Dios para que Él sea conocido. Él se hace conocer a través de la palabra del Señor. Pero nuestra fe es una fe inteligente. A veces la persona piensa que los cristianos, los que creemos en Dios, agarramos nuestra mente, nuestro razonamiento, lo envolvemos en un paquete de regalo y lo echamos al tacho de basura. No, no es así. Nosotros tenemos fundamentos. Nuestra fe está fundamentada en hechos, argumentos y evidencias. La fe no está en oposición a la evidencia, al contrario, en esta se fundamenta. Tenemos buenos fundamentos y evidencias. Y como le decía, estos teólogos cristianos han propuesto por lo menos, hay otros, pero por lo menos 3 argumentos a favor de la existencia de Dios. No son argumentos que diríamos corresponden a la emoción. Nosotros no nos guiamos por las emociones, son convicciones que tenemos, convicciones respaldadas por la razón. Estas evidencias ayudan tanto a fortalecer la fe del creyente como a desafiar al escéptico a considerar seriamente la existencia de Dios. Tenía un amigo cubano. ¿Cuántos cubanos hay en la casa? ¿No hay ni un cubano? ¿No han llegado aquí? Hay muchos cubanos, amigos cubanos. Yo tengo un amigo cubano mayor de edad y que él siempre, cuando me encuentro con él, me dice: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y yo le digo: mira qué curioso, ¿qué has hecho tú para poder afirmar que Dios no existe? ¿A qué galaxias has viajado y has dado la vuelta a las galaxias, al mundo, y no lo encontraste a Dios y ahora regresaste para poder afirmar y decir: Dios no existe? ¿Has hecho eso? ¿Cuál crees que es la respuesta? No. Claro, simplemente es decir por decir. ¿Cuáles son esos 3 argumentos a favor de la existencia de Dios? Te los voy a compartir, va a aparecer en la pantalla, si gusta sacarle foto, porque no te sorprenda que te vas a encontrar con personas ateas, escépticas, que van a desafiar tu fe. Y la Biblia nos demanda que nosotros defendamos nuestra fe. Eso es lo que se llama la apologética bíblica. Hermanos, tenemos razones lógicas para demostrar la existencia de Dios, y más de uno se va a quedar con la boca abierta porque no va a poder contra esos argumentos. ¿Cuáles son? Número 1, el argumento cosmológico, el argumento del diseño, el diseño inteligente
y el argumento moral. Con estos tres argumentos usted demuestra la existencia de Dios. Amén. Vamos al primero, el argumento cosmológico. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1? Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Dice así: en el principio, ¿cuándo? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros creemos que Dios es el creador. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, en la pantalla aparece una imagen que es un juego de dominó, ¿verdad? El juego de dominó que usted lo va a ver en este momento. Ese juego de dominó, hoy por hoy incluso se usa estas fichas para hablar sobre el efecto dominó. ¿Han escuchado eso? El efecto dominó. Que es que básicamente unas fichas cuando se cae, y están todas estas fichas paradas juntas una detrás de otra. Si yo boto la primera ficha, ¿qué va a pasar con la segunda? Se cae. Y la tercera se cae. Y la cuarta, y así sucesivamente, todas las fichas se van a terminar cayendo. ¿Eso qué quiere decir? Que una causa original y un efecto. Causa y efecto. La causa fue el inicio que alguien tocó esa ficha. Y el efecto, lo que pasó a continuación. No se caen solas, tiene que haber una causa, algo que lo origina. La pregunta clave entonces es, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Este argumento cosmológico dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo un comienzo, por lo tanto el universo tuvo una causa. Esa causa debe ser eterna, inmaterial, poderosa e inteligente. ¿Quién cree que es la causa? Es Dios. Es Dios que da el inicio a todo lo que nosotros vemos. Ahora, muchos han manejado la teoría del Big Bang, seguramente ustedes lo han escuchado, que es la teoría que implica un modelo científico más ampliamente aceptado sobre el origen del universo. Según esta teoría, el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.8 millones de años. Todo, espacio, materia, energía, tiempo, surgió de un punto extremadamente pequeño, caliente, denso. Desde ese momento, el universo ha estado en expansión. Este modelo se basa en evidencias científicas como la expansión del universo, observada por Edwin Hubble, la radiación cósmica de fondo, la abundancia de elementos ligeros. ¿Cuál es el problema con esto? Algunos astrónomos ateos, rechazaron inicialmente esta teoría. No les convenía, no les gustaba. Aunque estos científicos del siglo XX pueden ver la evidencia frente a ellos, esa cosmovisión que tienen atea, materialista, les impide creer que el universo tuvo un comienzo, que este universo no es eterno y sin comienzo, como ellos proponen a través del modelo del estado estacionario. Cuando se presentó la teoría del Big Bang, la rechazaron no por falta de evidencia, no, sino porque aceptarla implicaba reconocer que el universo tuvo un comienzo y lo demás es un efecto, la causa es Dios. Esto es problemático para aquellos que sugieren la posibilidad de un creador, lo cual tiene implicaciones religiosas. ¿Pero qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahora es interesante que la palabra griega principio es reshit, que significa o implica no solo el inicio del tiempo, sino también el origen de todo orden y propósito creado por Dios. Y en griego la misma palabra principio es arché, utilizado en Juan 1:1 y en otros lugares del Nuevo Testamento para hablar del origen eterno, especialmente en relación con Jesucristo. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En pocas palabras, este argumento
confirma la creación de Dios. La prueba fundamental de la existencia de Dios está simplemente en lo que Él ha hecho a nuestro alrededor. No lo podemos negar. Está allí, es una evidencia y no podemos ocultarlo. Hay una causa y un efecto. La causa de todo es Dios. El siguiente argumento es el favorito mío, que es el argumento del diseño. El diseño inteligente. ¿Cuáles han escuchado ese argumento? El diseño inteligente. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 1:20? Dice así. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su carácter, su esencia, se hacen claramente ¿qué? Visibles. O sea, podemos verlo, podemos conocerlo desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, de modo que no tienen excusa. Las personas no tendrán excusa porque esta creación revela un creador. Amén. Revela un creador. Pregunta: ¿cómo explicar el orden y la complejidad del universo? ¿Cómo lo explicamos? Ni los ateos pueden dar respuesta a la complejidad del universo. Vamos a pensar, vamos a usar mucho la lógica aquí. Si usted y yo, esta fue una ilustración de un profesor de la universidad donde hice una maestría. Y él decía, y me gustó mucho, y él decía: si tú caminas por la playa, por la arena, y te topas con una roca, con una piedra, ¿ok? Una piedra, ¿tú qué vas a decir? Esa piedra está ahí de manera, ¿cómo? Natural. Ahí está la piedra. ¿Cómo llegó la piedra ahí? Naturalmente. Las olas, el viento, la hizo rodar, la marea, pero ahí está, es natural, es algo natural, la roca. Ahora, tú sigues caminando y te topas, y aquí quiero que lo muestre, con un reloj. Con un reloj. ¡Pac! Lo ves y ves un reloj hermoso. ¿Tú vas a decir que de manera natural está ahí? Bueno, déjame decirte que hay personas que lo pueden decir, que a través de millones, millones y millones de años, ¿verdad? Las olas se agitaron, los vientos enfurecidos dieron contra la arena y a través del azar y una suerte de magia sideral, ¡pum!, apareció un reloj. ¿Usted lo creería? Yo tampoco. ¿Qué es lo que hace cuando ves un reloj? Lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? Alguien lo creó. Alguien lo hizo, alguien lo diseñó. Hubo un diseñador. ¿Ok? Vamos a movernos. Si se encontrara un mensaje codificado o alguien, por ejemplo, que pide ayuda a través de un mensaje SOS, usted no va a decir que eso salió del azar. Alguien lo inventó. ¿Sabes, hermano, hermana, lo complejo que es el código del ADN en cada célula de nuestro ser? Es un mapa, no sé si pueden poner la imagen, pero este código hoy por hoy nos ayuda muchísimo en nuestras vidas, para la salud, etcétera. Cada célula lleva este código de nuestros cuerpos. La complejidad y propósito del ADN no argumenta a favor de un escritor inteligente del código. Alguien lo tuvo que diseñar. ¿Qué significa este argumento del diseño? El universo muestra diseño, leyes físicas, precisión matemática, belleza, el ADN que nos muestran de un diseñador, pero un diseñador inteligente. ¿Y quién es ese? Dios. El azar no puede producir tal ajuste fino. Imposible. Matemáticamente es casi imposible. Donde hay diseño, hay un diseñador. Y en este caso, el diseñador es nuestro Dios. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Vaya a su Biblia al Salmo 19:1. Dice así, el Salmo capítulo 19, versículo 1.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Amén. Isaías 45, 18. ¿Qué dice? Isaías 45, 18. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que lo hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Alguien puede decir amén? Claro, el hombre incrédulo no acepta la creación. Él va a proponer una teoría diferente, que es la comúnmente llamada teoría de la evolución. Y aquí hablamos del darwinismo. El darwinismo es una revista Time, sigue siendo una de las teorías científicas más exitosas jamás promulgadas. Cuando hablamos de evolución, hablamos de microevolución, cambios muy pequeños dentro de una especie, como por ejemplo diferentes tipos de perros, ¿verdad? Es observable, generalmente aceptado incluso por muchos creyentes. Pero cuando hablamos de la macroevolución, ahí cambian las cosas. La idea de que todas las especies evolucionaron de un ancestro común por azar durante millones de años no es creíble. Por azar, la materia necesitaba manos y ¡pop!, salieron las manos. Necesitaba ojos, ¡tat!, se hicieron los ojos de la nada. Sí, no creíble. Básicamente la fórmula secular dice lo siguiente: tiempo más azar, el azar más la energía igual vida. Esta es la premisa fundamental de muchas explicaciones evolutivas, que la vida surgió espontáneamente sin intervención divina. Y es curioso que toda persona, si se acercara y mirara un edificio, este edificio o cualquier casa, ¿sabes lo primero que va a decir? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo diseñó? ¿Sí o no? Pero cuando hablamos de la creación, niegan la existencia de Dios. Como dijo Edward Andrew, las leyes de la naturaleza constituyen una realidad inmutable, mientras que las leyes de la ciencia son nuestros intentos, muchas veces imperfectos, de describir esa realidad. Hermanos, esta creación da testimonio de la existencia de nuestro Dios. La ciencia puede cambiar sus modelos. Déjeme decirle, la ciencia ha cambiado mucho. Usted lo debe saber. Antes la ciencia que decía que la Tierra era plana, hasta que, descubrieron que la Tierra era cuadrada. ¿Cómo decir cuadrada? Era redonda. La ciencia decía, si queremos salud, tenemos que sacar la sangre mala del cuerpo. No me acuerdo del presidente que mataron, creo que fue George Washington, tratando de sacarle la enfermedad, sacándole la sangre. Hasta que descubrieron que eso estaba equivocado. ¿Qué dice la Biblia? En la sangre está la vida. Y podría seguir enumerándolo. La ciencia siempre está cambiando, pero la creación de Dios permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. La fe no niega la ciencia, pero sí reconoce que hay un diseñador detrás del orden. David Atkinson dijo: si la evolución se eleva al nivel de una cosmovisión sobre cómo son las cosas, entonces hay un conflicto directo con la fe bíblica. Dios ha creado todo. La creación es un testimonio, es una evidencia, es un argumento de la existencia de Dios. Tenemos el argumento cosmológico, tenemos el argumento del diseño inteligente, un Dios inteligente para hacer tan inteligente diseño que hoy vemos a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Por eso la Biblia, cuando habla de crear, usa la palabra bará. Crear de la nada es un verbo usado solo para Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y en el último descansó, esa palabra día en Génesis es yom. Este término aparece acompañado de tarde y mañana, lo que sugiere un día, escucha, literal de 24 horas. Y Dios,
pudo hacer la tierra y la hizo en 24 horas, en 6 días de 24 horas. Porque Él es Dios y tiene todo poder. Dios como creador, la Biblia lo presenta. Tengo varios pasajes, si quieres sacarle fotos, no vamos a poder leer cada uno, pero sí me gustaría citarlos. Isaías 42:5, Dios da vida y sostiene su creación. Isaías 45:18, Dios creó la tierra con propósito, no la creó para estar vacía. Salmo 92:2, Dios es eterno, anterior a la creación misma. Isaías 46:10, Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. ¿Sabes? Una manera muy sencilla para entender esto. Imagínate una procesión, un festejo en la calle con una gran muchedumbre que tiene un inicio y tiene un final, esa procesión. Y Dios del balcón ve todo desde el principio hasta el fin, porque Dios está fuera del tiempo. Dios hizo el tiempo. Salmo 62:11, Dios es poderoso. Job 42:2, nada puede frustrar sus planes. Salmo 62:11, Dios es poderoso. Job 42:2, nada puede frustrar sus planes. Salmo 115:3, Él hace lo que le place. Isaías 43:13, nadie puede revertir su obra. Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Y el Salmo 139:16, Dios conoce todos nuestros días desde antes de nacer. Amigo, amiga, tú no eres un accidente. No interesa las circunstancias que hicieron que tú llegaras a esta tierra. Lo que sí te puedo decir es que tú eres una creación de Dios y eres hecha a imagen y semejanza de Dios. Tienes propósito, plan y destino para tu vida. Búscalo con todo tu corazón. Acércate a tu Creador. El argumento cosmológico que nos habla y nos muestra estas leyes que son irrefutables, nos habla de la causa y el efecto. El argumento del diseño, un diseño inteligente, no lo podemos obviar, es obvio frente a nuestros ojos. Y por último, el argumento moral. Es un argumento de peso, el argumento moral. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15? Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué reconocemos que algunas cosas son realmente malas? ¿Por qué tenemos ese razonamiento? Esto es malo, esto es bueno. Hay personas que van a negarlo, no, van a negar la realidad objetiva y van a aplicar que solamente existe lo subjetivo. Lo que está bien para ti no importa. Por eso que hoy en día a lo bueno lo llaman como malo y lo malo bueno. No hay nada objetivo, todo es subjetivo. Hasta a estas personas le pasa algo malo. Como por ejemplo, los atropellan. Como por ejemplo, cometen un atentado contra su vivienda o contra su vida. Ahí es donde ellos dicen, eso está mal. Entonces llegan al mismo punto. Hay una ley moral en nuestros corazones. ¿Qué dice este argumento moral? Existen normas morales universales, como el abuso infantil, como el asesinato, como el mentir, el robar. Son normas morales universales. Si no hay Dios, la moral es subjetiva y relativa. Esto sería un caos, pero no lo es. Hay leyes, hay jueces, hay moral. Mal que bien está allí. La existencia de valores morales objetivos apuntan a un legislador moral supremo, y ese es ¿quién? Dios. ¿Qué dice Miqueas capítulo 6, versículo 8? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón esa ley moral en los corazones, así como ha puesto un sentido de eternidad.
Escuche, en el hombre hay un sentido de eternidad. No solamente hay un mundo real, físico, complejo y finamente armonizado. Él también ha inculcado un sentido de eternidad en el corazón de cada persona. Lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La humanidad tiene una percepción innata de que, hay algo más allá, en que la vida está más allá de nuestros ojos o los que captan nuestros ojos. Hay muchas películas de Hollywood que tratan de proyectarse hacia el futuro. Es esa búsqueda del ser humano, es ese sentido de eternidad en sus corazones, una existencia superior a esta rutina terrenal. Nuestro sentido de eternidad se manifiesta por al menos en dos formas: la legislación de la ley y la adoración. Cada civilización a través de la historia ha valorado ciertas leyes morales. Cada civilización, ahí están en sus códigos, en sus pronunciamientos, en sus leyes, las cuales son sorprendentemente similares de una cultura a otra. Déjame demostrártelo. Por ejemplo, el ideal del amor. ¿Acaso no todas las culturas abrazan ese ideal, ese aprecio por ese valor universal del amor? Por ejemplo, el mentir. Al menos casi todas las sociedades hay una condena universal hacia la mentira. Esto es lo que nosotros llamamos una moralidad en común, la compartimos todos. Este entendimiento global de lo que es correcto y de lo que es erróneo, ¿apunta a quién? A un supremo Dios moral, quien nos dio tal discernimiento. Así como hay esa moral, esas inclinaciones morales, también hay un sentido, un sistema de adoración dentro de cada ser humano. La gente en todo el mundo, independientemente de la cultura, siempre cultiva o ha cultivado un sentido de adoración. Al margen del objeto que terminen adorando, siempre van a adorar. En Asia, por ejemplo, las personas adoran la vaca, el toro, el mono, el árbol, el sol, la luna, las estrellas, pero siempre está buscando un ente al cual rendirle honor, tributo, ¿ok? Porque hay un sentido de un poder superior que es una parte innegable del ser humano. Nuestra inclinación a la adoración armoniza con el hecho de que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza y nos hizo para adorarle. Por eso la iglesia tiene la encomienda y el encargo y el llamado y la tarea de ir a cada pueblo y decirle: Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria ni con la vaca, ni con el toro, ni con el árbol, ni con la luz, ni con el sol, ni con las estrellas. A Él, al Creador, se le debe solamente adorar. Gloria a Dios. Así como Él se ha revelado a través de su creación, se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 14? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Colosenses 2:9 dice: en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe qué significa este versículo? Que Cristo posee toda la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer realmente a Dios? Acércate a Jesucristo. Amén. Porque en Cristo conocerás a Dios. Él guardó perfectamente toda la ley del Antiguo Testamento, cumplió las profecías concernientes al Mesías, realizó innumerables actos de compasión y milagros para autentificar su mensaje y atestiguar de su deidad. 3 días después de su crucifixión, Él resucitó. Fue un hecho asegurado, hubo testigos que lo corroboraron. El registro histórico abunda en pruebas acerca de quién es Jesús. Él es la revelación del Padre, la gloria de Dios. ¿Qué me lleva todo esto que les he dicho? A simplemente verdades innegables y claves. Número 1, Dios creó. ¿Alguien puede decir amén? Dios creó.
Dios ha creado todo, Él es el origen de todo, Él es la causa, nada vino de la nada, todo vino de Él, no fue un accidente, fue un acto intencional. Seguramente nos creó porque estaba solo en el cielo, no, Él vive en perfecta unidad, el Dios Padre con el Dios Hijo y con el Dios Espíritu Santo, nos creó porque quiso crearnos para mostrarnos su amor. 2, el tiempo está en sus manos. Él no solo creó el espacio y la materia, sino también el tiempo. Nada escapa a su control. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir confiado. Estoy en las manos del Creador. 3, su carácter se revela en la creación. Lo leímos Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La belleza, el diseño, las cosas que vemos frente a nosotros, el diseño inteligente, la moral, la belleza, el universo, apuntan a un creador. El universo no es una serie de accidentes, sino una muestra de la sabiduría y poder de Dios. 4, todo fue hecho con un propósito. Todo fue hecho con un propósito. Dios nos creó y no lo hizo por capricho. Él tenía un plan eterno: revelar su gloria, diga revelar su gloria, y redimir a su pueblo. Pregunto, ¿estamos glorificando a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestros corazones, con nuestras carreras, con nuestros trabajos, con nuestras vidas? Es nuestro encargo y propósito glorificar a nuestro Señor. Termino. Un día un joven escéptico visitó a un sabio creyente y le dijo con tono desafiante: yo no creo en Dios. Dios no existe. Nunca lo he visto. Nadie puede probar que exista. Para mí todo esto que vemos es fruto del azar. El universo simplemente es. El sabio lo escuchó en silencio y luego lo invitó a caminar por su taller. Mientras que caminaban, descubrieron en la mesa que había un hermoso reloj antiguo con engranajes finos, pendientes oscilantes, diseño impecable, que era muy llamativo. El joven lo observó y se le abrió los ojos maravillado y dijo: ¡qué reloj más perfecto! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El sabio responde con calma: nadie. Estallaron unas herramientas y pum, 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 cayeron unas piezas, hubo una explosión de madera, metal, y apareció el reloj. Esto es absurdo, replicó el joven. Algo tan ordenado y preciso no pudo surgir de la nada ni por accidente. El sabio sonrió y dijo: hijo, si un simple reloj necesita un relojero, ¿no crees que este universo infinitamente más complejo necesita un creador? Tú no puedes ver a Dios con tus ojos, ok, pero puedes ver sus huellas por todos lados. Nuestra iglesia hace algunos años atrás hizo un campamento. Nunca voy a olvidarme. Estaba toda la iglesia reunida, alabando, glorificando a Dios, y todas las partes del programa, hasta que subió el invitado, el speaker, el invitado, el pastor que iba a traer el mensaje. Y lo que dijo nos dejó lelos, petrificados. Él dijo: ustedes no se han dado cuenta, pero nadie ha mirado al techo. Si miran al techo, ¿quieren mirar, hermanos? Miren al techo. Si miran al techo, ustedes van a observar algo que ustedes no han percibido, pero está allí. Y todos que creen que hicimos, hermano, estaban las huellas de los constructores que habían hecho ese santuario y se podían ver. No puedo ver a Dios, pero puedo ver sus huellas por todos lados. Que no puedo negar que existe un Dios creador e inteligente que nos ha hecho y nos ha formado para su gloria y para su honra.
Negar a Dios es como seguir esperando que el reloj se haya hecho solo. Pero hoy Él mismo te llama. Deja de mirar el reloj y conoce al relojero, a nuestro Dios. Amén. ¿Quién hizo esto que está sonando? Es Dios. Los escépticos seguirán investigando las pruebas. Los ateos seguirán rechazando las evidencias. Pero nosotros sabemos que Dios vive, que Dios es real, que Dios es creador. Y al final de cuentas, aunque existe la apologética, aunque existe la defensa de la fe, y vamos a hablar sobre eso, simplemente podemos decir que todo se reduce básicamente a la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Que botar tu lógica y tu mente en un tacho de basura para seguir confiando y creyendo en Dios. No, tu fe tiene un fundamento, tiene fundamentos. No te llenes de temor. ¿Quién dijo miedo? Al contrario, tenemos argumentos lógicos de peso para demostrar la existencia de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, venimos ante ti humildemente para decirte en esta tarde, sea la gloria y la honra a ti. Gracias por crearnos. Gracias, Señor, por que tú no solamente nos creaste, sino mantienes un orden preciso para que ninguna de las leyes se altere, que no haya ningún grado que se altere para que esto termine siendo un caos. No. Tú mantienes tu creación, pero gime por el pecado que la ha afectado y que algún día será redimida. Señor, ayúdanos a que podamos hacer conocerte con nuestro conocimiento, nuestros argumentos, pero también con nuestro testimonio. Porque el mejor argumento que podemos tener es el cambio que Cristo hizo en nuestras vidas. Sea la gloria y sea la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén y